Buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con las clases de etimología. Vamos poco a poco a adentrarnos a lo que viene siendo el aspecto etimológico. La clase de hoy vamos a hablar sobre los criterios lingüísticos. El tema va a ser un poco más sencillo, no va a ser muy largo. Vamos a dividirlo en dos partes para que podamos entenderlo más claramente. Así que no se olvide de tomar apuntes reales, no me copien solo lo que aparece en la pantalla, porque no se los voy a aceptar completamente, ¿ok? Apúntenlo y explíquemelo, porque así voy a saber si realmente estamos entendiendo la clase, ¿ok? Y para eso vamos a continuar con lo que vienen siendo los criterios lingüísticos, dentro de las cuales podemos identificar en dónde y cómo se va a establecer la división entre las características lingüísticas. Como sabemos, nuestro idioma no es el único que encontramos en el planeta, existen muchos más que podemos entablar en todo el mundo. Así que es muy fácil comprender e identificar la diferencia. Es una cosa identificar de dónde se origina y otra cosa saberlo hablar. Vamos a tratar de comprender la primera parte. Dentro de los criterios lingüísticos, en donde podemos clasificar, podemos mencionar 5 diferentes, y esto va a variar dependiendo los grupos lingüísticos en los que pertenecen, los cuales vamos a ser 5. El grupo geográfico, el morfológico, el etnográfico, el genealógico y el cronológico. Hoy vamos a ver las primeras 3, de las cuales vamos a iniciar primero con lo que es el criterio geográfico. El criterio geográfico se le dice así al conjunto de criterios lingüísticos que van a estar más clasificados respecto al lugar de origen de esa lengua. Existen muchas lenguas que se originan de una lengua madre o raíz, pero hay muchas otras que están muy separadas respecto a lo que vienen siendo estas y se originaron de manera individual, o sea, desde un punto de vista muy diferente. Estas lenguas no tienen un predecesor y se dice criterio geográfico cuando estos tipos de lenguas, a pesar de que están muy cercanas, tienen diferentes entablantes. Por eso podemos identificar que nuestra lengua, que es el español, a pesar de que se origina de la lengua española castellana, es muy diferente a la que hablan ahí, al igual que por ejemplo el japonés con el chino, y así podemos encontrar otras diferencias, ¿sí? Vamos a continuar con esto. El segundo criterio lingüístico se le conoce como el criterio etnológico. El criterio etnológico es aquel que tiene que ver más del punto de vista referente a las razas o la separación en la que se habla. Cada uno de ellos está más diferenciado en lo que es cómo se va a identificar una lengua dependiendo del origen de la persona quien lo habla. Por ejemplo, acá en México podemos diferenciar algunas etnias, no necesariamente tiene que estar en diferentes países. Por ejemplo, en México podemos identificar aquella etnia o aquel tipo que se habla en el sur. Dentro de ellos encontramos todo el tipo que está más relacionado con la lengua materna maya. No quiere decir que no lo entendamos en el resto del país, pero se diferencia por ese tipo de especificación, al igual que los que hablan en el centro del país y los que hablan al norte. A pesar de que todos hablan español, tienen sus diferencias
que solamente ellos conocen o que solamente ellos hablan. Por eso es un poco difícil tratar de entender todas estas clasificaciones étnicas. El tercer tipo de criterio lingüístico se le denomina criterios morfológicos. Y el criterio morfológico ya está un poco más diferenciada por la forma en la que las lenguas están pronunciadas, escritas o de otra forma cómo se traducen a nuestro idioma. Este tipo de criterios están más clasificadas en 3 tipos de formas dependiendo la estructura de la palabra. Estos grupos son las lenguas monosilábicas, las lenguas aglutinantes y las lenguas de flexión. Vamos a hablar un poco más de lo que viene siendo las monosilábicas. Las lenguas monosilábicas, como mencionamos, es un tipo de lengua que forman una sola sílaba y ese tipo de palabras se le conoce como raíz. O sea, solamente están. Una misma palabra puede funcionar como verbo, como adjetivo, como sustantivo y según el lugar que ocupa dentro de la estructura puede tener una pronunciación o un significado diferente. Una de este tipo de lenguas monosilábicas es las muy variadas asiáticas, la china, la japonesa, la coreana, la taiwanesa, la finlandesa, etc. Este tipo de lenguas tienen esa característica monosilábica, en la cual incluso una sola sílaba significa una palabra y el conjunto de varias sílabas incluso pueden ser toda una oración. El otro grupo del criterio lingüístico es el aglutinante. La palabra aglutinante significa juntar, unir o también encimar. Y este tipo de lengua tiene la característica de formar estas sílabas desde diferentes palabras raíces. Una misma palabra puede funcionar dentro de estas como una oración completa. Sin embargo, tiene que diferenciarse dentro de diferentes lenguas para que se pueda aceptar esta palabra. Una de las lenguas aglutinantes podría ser la náhuatl. Por ejemplo, la palabra Panamacac se deriva de varias palabras raíz: pa, medicina, namacac, vendedor. Lo que significa Panamacac es vendedor de medicina. Si se dan cuenta, solo se unieron 2 palabras para formar una nueva. Otro ejemplo, Ayoxotl. Ayotl es calabaza, xotl flor, pues es flor de calabaza. O sea, solo se juntan. Es como cuando decimos socioeconómico. Socioeconómico es una palabra, pero deriva de 2: sociedad y economía. Sin embargo, esta no es parte de una lengua aglutinante, ya que sociedad tiene sus propias raíces y economía tiene sus propias raíces. Eso lo explicamos más adelante. Y para que se pueda llamar lengua aglutinante, tiene que referirse específicamente a toda una lengua, no solamente a ciertas palabras dentro de ella. Y por último están las lenguas flexión. Las lenguas flexión son lenguas que tienen más relevancia frente a su lexema y su grafema. Y al combinarse forman ciertas palabras que tienen un criterio gramatical. Las lenguas flexión se clasifican en 2 tipos: la cinética
y la analítica. Vamos a especificar literalmente cuáles son estas dos. La primera es la cinética. Es la explicación más específica sobre la gramática a través de los términos de diferencia. En este grupo podemos encontrar lenguas como el latín y el griego. Por ejemplo, una frase en latín, fábula leonis, en la cual, según la palabra fábula, se traduce al español como la fábula o una fábula. Esta dependiendo del término nominativo de la palabra. Y por otra parte, leonis, utilizando la disidencia, las desinencias, hay que identificar cada uno de ellos, lo vamos a ver en las siguientes clases. La desinencia de la palabra leonis es is, en donde is se traduce al español como del, y pues león como león. Y de ahí identificamos una forma sintética de esta fábula leonis como la fábula de león o una fábula de león. Eso dependiendo mucho de cómo se quería mencionar la frase. Antes de pasar con el siguiente, hay que mencionar también qué es una desinencia. Y eso se los dejo de tarea para que investiguen. En sus apuntes me van a poner el significado de una desinencia. Pasamos con la segunda parte de la lengua de flexiones, que es la analítica. Y a diferencia de la cinética, estas lenguas expresan una relación gramatical a través de las preposiciones y artículos, como se mencionan en los ejemplos anteriores de la desinencia. Eso trata de identificar una lengua con otra, suponiendo que estos vienen de una lengua raíz o una lengua madre. De estos tipos de lenguas analíticas podemos encontrar nuestras lenguas hermanas, del español obviamente, que podemos identificar la palabra que mencionamos, fábula leonis, en diferentes partes analíticas del español. Por ejemplo, en español, pues la fábula del león, y traduciéndolo directamente podemos mencionar como la fábula de un león, la fábula de león, una fábula de león o la fábula de un león. Dependiendo de cómo se identifica analíticamente, podemos traducir la fábula leonis de nuestras palabras españolas. Esto se puede identificar también en cualquiera de nuestras lenguas hermanas, que es el portugués, el italiano, el francés, el castellano, el gallego, el catalán, etc. Todas estas son originarias del latín, por eso se pueden traducir de diferentes maneras. Ok, bueno, entonces vamos a dejarlo hasta acá. En la siguiente clase vamos a ver el genealógico y el cronológico. Es un poco más específico, pero vamos a identificar de ahí las lenguas madres y vamos a mencionar árbol genealógico limpio. Ok, por mi parte espero sus dudas, pónganmelos acá abajo o mándenmelos por WhatsApp, pero respecto al tema. Ok, no se olviden enviarme sus apuntes y estén pendientes de la plataforma de Edmodo, porque ahí voy a subir esta actividad. Por mi parte sería todo y nos vemos en el siguiente video. Que tengan bonita tarde.